social, ¿no? Y hemos oído el relato de Patricia Hermosa como un ejemplo concreto, pero yo creo que una deuda pendiente que tenemos es escribir las muchos relatos de violación de derechos y de humillación y de uso del cuerpo de las mujeres en esta guerra política que hemos vivido recientemente. He escuchado con angustia lo que ha relatado Patricia Hermosa. Lo conocíamos, lo habíamos leído, pero no exactamente, no presentado a través de una nota de prensa seguramente, pero no con el desgarro que expresaba su rostro por lo vivido. Y cuando hacemos referencia a todo lo que ha significado la persecución política que se ha dado en muchísimas personas, en mujeres de manera también angustiante, en hombres también, por supuesto, yo creo o pienso que Patricia Hermosa representa lo que ha sido la brutalidad de una lógica canceladora de los derechos, de las garantías y de persecución por cuestiones políticas. Y esto no puede quedar en el país exento de responsabilidades. Hoy en día estamos observando que la corporación mediática empresarial, que los actores centrales de los hechos de noviembre del pasado año, algunos que ya no están en el país porque y abro un paréntesis, han visto el daño que han causado, el dolor que han causado en este país, que han cercenado a familias bolivianas y que se han tenido que ir solos. Y antes de que concluya el mismo gobierno, siendo ellos funcionarios. Hoy en día estamos viendo, decía Claudia, que la corporación mediática empresarial está intentando instalar una narrativa enfocados o tomando para ellos las palabras de David Choquehuanca el día de la posesión, que fue un mensaje de paz, de reencuentro, de concertación, donde el poder político no persigue, pero están instrumentalizando aquello para lograr instalar esta narrativa que te decía y lograr impunidad. Porque la ruptura institucional, lo dijo acá la defensora del pueblo, la ruptura institucional generó Sencata, generó Sacaba para poderse sostener en el gobierno, pero después generó miedo y aterrorizó a un sinnúmero de dirigentes políticos a los cuales persiguieron, maltrataron y vejaron, como es el caso de Patricia Hermosa. Y esto es absolutamente inaceptable y no puede quedar eximido de responsabilidades. ¿Quiénes han sido los que han estructurado toda esta lógica de golpe de Estado? Que no lo hemos dicho por suerte ahora que hay un cambio de gobierno, que lo hemos dicho en noviembre del año pasado y que en eso el periódico La Razón ha sido ampliamente benigno con la libertad de prensa para que uno pueda escribirlo. Aquello que fue un golpe de Estado y que hoy día se está tratando de negar y que hoy día se está tratando de convertir simplemente como en un hecho persecutorio, aquello fue la aplicación de un guión sistemático para una ruptura institucional, para un cambio de poder que venía con muerte y que vino también con vejación a la gente, a las mujeres, en el caso de Patricia. Esto puede quedar sin responsabilidades en el país, esto puede quedar sin juzgar. Los que amplificaron que hubo un fraude después para generar indignación colectiva y validar la intervención de las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas para reprimir, pueden quedar sin sanción, sin que se juzgue. Porque si esto queda así, pues en el país vamos a instalar un antecedente de que acá cualquiera, como esa dirigente de esta organización de la policía ha dicho, no empiecen a azuzar las cosas, a meter fuego, porque nos vamos a sentir amenazados. Nos vamos a sentir amenazados por una conferencia de prensa del alto mando militar que ha sido altamente manipuladora de lo que tiene que
hacia dónde se tiene que conducir el poder civil y de una no sujeción hacia el poder civil. Todo esto va a quedar en la nada por un relato que instrumentaliza el discurso del vicepresidente y que lo único que están queriendo es un empate histórico para no asumir sus responsabilidades de la aventura en la que se metieron el pasado año. Hablamos de esto en esta misma mesa, hablamos de los discursos de David Choquehuanca y de Luis Arce el día de la posesión. Yo manifestaba que eran más bien discursos complementarios, y no es que aquí está el buenito de David Choquehuanca y aquí está el malvado de Luis Arce, sino que eran como dos enfoques, dos tonos diferentes para un mismo gobierno. Y estoy de acuerdo con Jorge Richter cuando dice que muchos sectores políticos, mediáticos han asumido ese discurso del vicepresidente como aquí está el bueno que quiere que todos nos hermanemos y allá está el malo que quiere perseguir. Es la única tabla de salvación que les queda, Claudia. La pregunta es, ¿dónde está también el límite, la frontera que divide la responsabilidad, la justicia? Porque sí hubo masacres, sí hubo muertos, esos no forman parte de ninguna narrativa. Hay personas que han perdido la vida en puntos específicos, en conflictos específicos, con informes pendientes. ¿Dónde está la frontera entre el hacer justicia y el revanchismo? Porque es algo que también está, llegaron los del MAS y ahora salen unos de la cárcel, entran otros, y esto parece Tom y Jerry, ¿no es cierto?, de que entran unos. ¿Cómo hacer para encontrar un justo punto? Somos una democracia relativamente joven y creo que parte de lo que hagamos en este momento con todos los hechos que relatamos tiene que ver con qué tipo de democracia queremos. Queremos una democracia que lo encubra todo, lo silencie y vayamos para adelante, porque lo importante es la reconciliación, que por la experiencia de Chile sabemos que no funciona, porque puede silenciar la violencia, pero 40 años después sale con una fuerza porque está irresuelta, ¿no? Yo más bien me adscribo a la idea de que no hay paz, no hay posibilidad de reconciliación si es que no hay claridad y justicia para leer nuestra historia, para leer los hechos que hemos vivido. ¿Por qué? Sobre todo porque la impunidad es terriblemente pedagógica en términos de su repetición. Si tú no castigas un hecho, si tú no claramente lo sancionas jurídicamente, penalmente, socialmente, seguramente ese hecho se va a repetir. Y eso es lo que vivimos mucho con el feminicidio. Nosotros protestamos de que la justicia en general es un aliado estratégico de la violencia por la impunidad que genera. Si creemos como sociedad que podemos tener esos excesos y posteriormente por un bien mayor, vamos a decir, la paz social, los silenciamos, los acallamos, los escondemos, creo que solo estamos tapando el sol con un dedo, porque esto va a salir. Este dolor, esta herida social que tenemos en este momento necesita llevar a una reconciliación, pero eso pasa por encontrar la paz que nos da la justicia. Saludo en ese sentido, y lo hemos discutido también en este espacio, el informe defensorial sobre la crisis de Estado, y lo voy a mostrar porque siento que necesitamos sistematizar, encontrar realmente los hechos, las versiones y las diversas historias de esa construcción histórica del hecho, ¿no? En este informe, por ejemplo, tenemos 5 informes de distintas organizaciones que tratan de construir la realidad. Jorge nos decía, la realidad siempre es un relato construido por alguien, ¿no? Pero debemos ser fiel a escuchar todas las voces de ese relato para tener mayor claridad sobre el hecho histórico. Este informe defensorial sistematiza y construye información en torno a 15 formas de violación de derechos humanos, entre los cuales el derecho a la vida, con 37 personas que perdieron la vida, es el que más nos revela, porque estamos pensando que la democracia
es la forma en que hemos encontrado de solucionar nuestros problemas sin que nos cueste la vida, ¿no? Pero, como Patricia Hermosa nos relataba, toda la historia de la violación de la integridad personal por motivo político debe ser reconstruida. Los actores políticos creo que lo merecen, creo que es hacer justicia con nuestra propia historia y fundamentalmente, vuelvo a insistir, es una marca central para no repetir y que se produzca un hecho de impunidad. Sí, solo que enmarcarse en la justicia hoy es cuando menos alguna vez tuve esperanza. Yo desde que nací, que sé que la justicia boliviana, y no solamente boliviana, atraviesa una crisis que no hace sino profundizarse, ¿no? No encuentro gobierno, no encuentro ciclo en el que la justicia haya tomado las riendas de los principios de justicia. Y hoy estamos también viviendo una nueva promesa que ojalá, lo decía Jorge Greve hace un par de días, ojalá tenga con gente como Rodríguez del C y otros, comillas, notables, en verdad, gente que tiene experiencia en esto, pueda, además de tomar la fotografía, encaminarnos, pero la justicia se da la vuelta, ¿no? Es decir, hay algo ahí, hay algo, Claudia, que acotar sobre lo que dice Lourdes también. Bolivia es un país que tiene el hábito, y los bolivianos por supuesto que tenemos el hábito de replicar modelos rápidamente. No somos altamente creativos para esto, en cuestiones políticas sobre todo, y replicamos los modelos. Por eso hemos visto en este proceso electoral, a pocos días de tener que tomar posesión las nuevas autoridades, gente que nuevamente asistió a las puertas de los cuarteles, de los centros policiales, para tratar de revertir lo establecido en el proceso electoral, generar una segunda ruptura y que tomen el mando de la nación los sectores militares, policiales, civiles, ¿no? Esta réplica de modelos era un poco el reflejo de lo que había sucedido el pasado año también. Ese modelo no está desactivado, ese modelo ya está posicionado en la metodología que ciertos sectores radicales y extremos creen que pueden implementar para quebrar el orden institucional y modificar los términos de la relación política y de los poderes. Entonces, es absolutamente importante que tengamos que llevar a la justicia lo que ha sucedido el pasado año, no judicializar, justicia y verdad respecto a lo que ha sucedido el año pasado, para poder cerrar este capítulo en el marco de la institucionalidad y mirar hacia adelante, porque si no, lo contrario va a generar esto que ha señalado Lourdes, podrá estar dormitando, pero no se va a extinguir. Y los odios hemos podido observar que salen y reverdecen con mayor fuerza. Entonces tenemos que cerrarlo. Ahora tú señalas algo que es importante. En un sistema de crisis absoluta, de colapso pleno de nuestra justicia, ¿cómo juzgas todo aquello? El esfuerzo de la CIDH es un esfuerzo importante. También son esfuerzos importantes estos soportes que pueden dar, por ejemplo, organizaciones como Naciones Unidas en su vertiente de los derechos humanos, para conformar comisiones por la institucionalidad democrática y la vida de los ciudadanos bolivianos. Pero tienen que gozar de credibilidad, y lo que se ha dicho en estas últimas horas eso goza de la Comisión Interamericana, eso goza de credibilidad, pero tenemos que construirlo, ese es el tema. Si vamos a esperar todo el proceso de reforma de la justicia en Bolivia, se nos va a diluir esto y la situación se va a desbordar, porque hay sentimientos incontrolados. Cuando digo incontrolados, ¿a qué me refiero? Hay sectores, Claudia, que sí tienen ansias de venganza, porque es humano esto cuando te han arrebatado un familiar. Es humano cuando tú ves que la mesa que era de 5 y 10 de 4, porque ya no tienes un hijo ahí, o porque no tienes al padre, o no tienes a la madre, o porque hay un miembro en la familia que tiene cercenado una mano, porque ha ocurrido un hecho de violencia. Entonces, estas ansiedades y estos clamores de venganza son reales,
pero hay que encontrar el equilibrio contra el otro elemento que también se está tratando de instalar en la sociedad, que es un marco de impunidad a lo que ha ocurrido el año pasado, y reducir aquello a un evento circunstancial, anecdótico, solo porque a alguien se le ocurrió decir que hubo fraude, que no han podido comprobar. Y ahí quisiera hacer un paréntesis de algo que yo en los próximos días voy a escribir. El informe de la Organización de Estados Americanos no es una auditoría, no contiene los elementos mínimos de los estándares internacionales de lo que significa una auditoría. Es un informe, y ese informe ha devastado la institucionalidad electoral de Bolivia y nos ha generado muerte y nos ha generado un año donde se han producido hechos como el de Patricia Hermosa. En ese sentido, necesitamos, en ese equilibrio que estoy señalando entre las ansias de venganza y los deseos de impunidad, necesitamos encontrar un espacio de justicia y de verdad, y eso hay que hacerlo rápidamente porque la sociedad está fuertemente polarizada. Hay estas intenciones, para que no se descontrole necesitamos reconducir esto. Y hay actores centrales en lo que ha sucedido el año pasado, algunos de ellos candidatos también a la presidencia, y muchos que hablan cotidianamente de libertad, de democracia, de respeto, pero que han impulsado la ruptura institucional. Esto no puede quedar solamente, insisto en este concepto, como un hecho anecdótico de nuestra historia o como la tarde oscura y gris de un día de nuestra democracia. Aquello no fue democracia. El año pasado, todos estos 12 meses no han sido democracia. Y esto tiene que esclarecerse, y aquellas personas que han perseguido sañudamente, como el caso de Patricia, representan la persona de Patricia esto, pero son muchos bolivianos. Este otro muchacho que ha pasado 5 meses en la cárcel, solo uno sabe cómo se puede vivir, solo alguien que lo ha experimentado sabe cómo se vive ahí adentro. Esto no puede suceder más en Bolivia, se tiene que sancionar para que cerremos y podamos recién pensar en la reconciliación. No hay otro mecanismo. Esto lo han hecho muchos países que se han dado a la tarea de cerrar heridas, y esto camina por estas vías. Cuando se deja abierto la posibilidad no solo que vuelvan a vulnerarse los derechos humanos, sino a que se vuelvan a reeditar estas versiones de ruptura institucional por la vía de la violencia, por la vía de las Fuerzas Armadas. Esto ocurre. ¿Qué pasa cuando de la crisis Gracias. Un aplauso a Oscar García.